Hola nuevamente, el tema de hoy es acerca de los virus. Estas entidades que son causantes de muchísimas enfermedades y que también son importantes y que también tienen su clasificación taxonómica. Para los biólogos, un virus es una entidad que tiene la capacidad de infectar diferentes células. Virus viene del latín y significa toxina o veneno y solamente puede multiplicarse dentro de las células, ya sea bacterianas o eucariontes. Los virus no tienen esa capacidad de poderse replicar por sí mismos, sino que necesitan de un huésped para poderse multiplicar. Y van a estar infectando a bacterias, arqueobacterias, plantas y animales. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del virus del papiloma humano, una microfotografía. Este es un tipo de virus. Este es regularmente de la serie T4, de los bacteriófagos, es decir, virus que comen bacterias. Y así se creía desde hace mucho tiempo, porque en un plato de Petri, en una caja de Petri, se tenían las diferentes bacterias y después se veía que había un halo donde no había virus. Por lo tanto, se pensaba que los virus se comían a las bacterias. Por eso el término bacteriófago. Ahora, ¿cómo está constituido un virus? Un virus va a tener una cabeza o cápside donde va a estar metido el material genético. Su material genético de los virus puede ser de ADN o ARN. Un cuello, una cola. Esta cola tiene, hagan de cuenta que es como una jeringa hipodérmica con la que nos inyectan, que se va compactando y va inyectando el material genético en la célula huésped. Presenta una placa basal, unas fibras y proteínas de unión, ya sea con la bacteria, en este caso con la bacteria. Estas fibras de unión sirven para reconocer sitios específicos. Se cree que la evolución de los virus fue que primero eran mensajeros químicos que iban de una bacteria a otra, pero que estos mensajeros químicos se salieron de control y ahora causan enfermedades o que se comen a las bacterias. También tenemos los virus que pueden ser de doble envoltura o de material genético desnudo. En este caso, los primeros aparte de la cápside, presentan una envoltura, lo que los hace más resistentes al ambiente. Y aquellos que son desnudos, que son más delicados y que fácilmente pueden ser destruidos en el ambiente, que se necesita que haya un contagio muy rápido. En el caso de los virus con doble envoltura, son protegidos por algunas enzimas como son las nucleasas. ¿Qué es una nucleasa? Es aquella enzima de restricción que va a destruir el material genético del virus, que lo va a reconocer como algo no propio del organismo, y entonces estas enzimas lo que hacen es degradar el material genético. Entonces contra eso lo va a estar protegiendo. Para el caso de los virus, la clasificación es muy compleja, porque como no son organismos que tengan características muy particulares como lo veíamos en el video anterior, en este caso lo que se aplica para bacterias o eucariontes no puede aplicar. Por lo tanto, hay que estar en constante revisión para sacar criterios que permitan esa clasificación. Los criterios, pues, que se ocupan para bacterias o eucariontes no son aplicables para los virus. Dentro de algunos de los criterios que hay para clasificar a los virus está su morfología, la composición química, su modo de replicación, y los virus que infectan humanos están agrupados en 21 familias. La mayoría parte de los virus, o todos los virus, pueden ser mortales. En algunos casos simplemente causan algunas pequeñas molestias, como en la gripa o los fuegos, que no son
muy trascendentes. El nombre de los virus va a obedecer a distintas consideraciones. Por ejemplo, la enfermedad que producen, como el virus de la polio se llama así porque produce la poliomielitis. O al nombre del descubridor, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. Algunas características estructurales y algunos presentan el nombre de donde surgió este virus. Por ejemplo, el virus de Coxsackie o el de Norwalk o el virus de Zaire ébola. Y bueno, lo que ya había mencionado. En virología no hay un concepto o no existe un concepto de especie, ya que los criterios que se han tratado de seguir varían y quien se ha encargado de dar estos criterios de clasificación es el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el ICTV por sus siglas en inglés. Bueno, ustedes más que en inglés, ustedes han de entender que es el International Committee of Taxonomy of Viruses, el cual desarrolló el sistema de clasificación que actualmente los rige y escribe los criterios que se deben seguir para poder clasificar a los virus, para así mantener la uniformidad familiar. Que todos los virus que tengan ciertas características van a estar en tal familia o en una subfamilia, etc. El Sistema Internacional Universal para clasificar a los virus surgió en 1966 en el 7º informe del ICTV, que formalizó por primera vez el concepto de especie vírica, que es el taxón más bajo de una jerarquía ramificada de taxones de virus. El taxón, recordemos, es una categoría de clasificación. Por ejemplo, lo veíamos en el video anterior: reino, subreino, familia, orden, etc. Y que evidentemente llevan un orden. En el caso de los virus, no existe reino, no existe más que orden, familia, en algunos casos si es necesario la subfamilia, el género y la especie. Por ejemplo, el virus del ébola de Kiewit se clasifica de la siguiente manera. El orden son los mononegavirales, familia Filoviridae, género Filovirus y especie ébola, virus Zaire. Así es como queda esta clasificación de este virus. En la actualidad, para clasificar a los virus se valora cuál es el material genético que presentan, si es DNA o es RNA. Si el ácido nucleico es monocatenario, es decir, de una sola cadena, o bicatenario, si presenta dos. Y si se dispone en una sola molécula de DNA o RNA, o si está fragmentado, e igualmente por el peso molecular que presenta. Por el tamaño y morfología, que son características de la cápside, su número, disposición de los capsómeros. El capsómero es cada proteína que va rodeando el material genético. Así se le puso. Es algo bien complejo, ¿verdad? Y si la cápside aparece desnuda o envuelta, como lo veíamos al principio, un DNA o RNA desnudo o un RNA o DNA cubierto. La taxonomía actual del ICTV, que fue del 2008, reconoce que hay 5 órdenes de virus: los caudavirales, los herpes virales, los mononegavirales, los nidovirales y los picornavirales. Para el comité no hay subespecies, cepas y aislamientos, y en total hay 5 órdenes, 82 familias, 11 subfamilias, 307 géneros y 2083 especies, y se cree que debe de haber unos 3000 virus que aún no han sido descubiertos y por tanto clasificados. Vámonos con el primer orden, que son los caudavirales. Es un orden de virus que comprende la mayor parte de bacteriófagos,
que ya habíamos quedado en qué consiste. Aquí está más o menos el 95% de este tipo de virus. Su característica es que van a presentar una cola y su cápside, que son como los que vimos en la ilustración de las primeras ilustraciones. Este tipo de virus simplemente va a estar infectando a las bacterias. Otro tipo de virus que hay son los herpes virales, y debe su nombre a que herpein en griego significa reptar o arrastrar, y esto hace alusión a la facilidad que tienen estos entes de contagiar a otros organismos, ya sea de una persona a otra o de un animal a otro, de una planta a otra, o bien y también tiene que ver con el hecho de que este tipo de virus no va a desaparecer. Una vez que tú lo contraes, este va a estarse manifestando constantemente y va a estar ahí, va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que su genoma se va a incluir dentro del cromosoma de los seres vivos, dentro de tu cromosoma. Por eso es que a lo mejor constantemente o cuando hace calor o te estresas, se presentan fuegos en la boca o en alguna otra parte de tu cuerpo. Ajá. Y simplemente con algún medicamento lo vas a estar controlando, pero en general el virus ahí va a estar hasta el último momento presente. Desgraciadamente, como ya te comentaba, este tipo de virus, al meter su cromosoma dentro de tu genoma, lo que puede hacer es que lo puede alterar y por lo tanto puede provocar alguna enfermedad como es el cáncer. Por eso es que algunos de estos organismos se les considera oncogénicos, por esa capacidad que tienen de mutar tu material genético. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado. Dentro de estos virus podemos encontrar el papiloma, que puede causar el cáncer cervicouterino. Por lo tanto, pues hay que tener, si hay relaciones sexuales, si van a tenerlas, pues siempre usar condón para evitar una posible infección y a la larga que haya un cáncer. ¿De acuerdo? Otro orden que tenemos son los mononegavirales. Son un orden de virus comprendido de especies cuyo genoma es el ARN. Entre ellos está el virus de la rabia, el virus del ébola y de sarampión. Son de una sola cadena y de sentido negativo. Aquí hay una enzima muy importante que es la transcriptasa inversa, es decir, que de RNA va a pasar a DNA y lo va a convertir en doble cadena. Esa es la más importante de las proteínas que estos virus tienen y que en algunos casos esta proteína ha sido sintetizada en laboratorio y se ocupa para hacer diferentes técnicas de bioquímica. Otro orden que tenemos son los nidovirales y son virus que infectan a diferentes vertebrados, por ejemplo la hepatitis del ratón. Su nombre viene de que se asemeja a un nido de pájaro o quizá una dona, ¿verdad? Bueno, ahí está la microfotografía de este tipo de virus. Tenemos los Picornaviridae, que es una familia de virus infectivos del reino animal. El nombre viene de pico, que en griego significa pequeño, y RNA, literalmente significa virus de RNA pequeños. Y aquí va a haber virus muy importantes para seres humanos y para animales, que son los que nos infectan y pueden dañar al ganado, por eso es que su importancia económica. Como cuáles tenemos está la poliomielitis o infecciones crónicas del ganado, y dentro de esto hay dos categorías principales, los enterovirus y los rinovirus. Enterovirus son aquellos que van a estar infectando el tracto digestivo y los rinovirus el tracto respiratorio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el virus de la gripe.
Como tarea, jóvenes, se va a quedar que investiguen y esquematicen el ciclo lítico de un virus y su ciclo lisogénico. Son dos ciclos que tienen los virus para poderse reproducir y que a ustedes les va a tocar investigar y esquematizar. Dentro de la asignación que ya les había dejado acerca de los virus, pues también hay que poner esto, por favor, ahí con nombre, tarea, por favor. Y esto es para la siguiente semana, no se preocupen. Y bueno, así es como se ve cuando un virus ha lisado a una célula. Es tanto el número de virus que rompen literalmente la pared o la membrana celular para salir e ir a infectar nuevas células. Y bueno, esto es todo lo que tenemos que hablar acerca de los virus. Hay que cuidarnos, pues tenemos ahorita el virus, el COVID-19, que pues es altamente infectivo y que puede provocar diferentes molestias en los seres vivos. A ustedes, muchachos, también como tarea les toca investigar la clasificación taxonómica del COVID-19. Y bueno, esta fue la clase de virus y nos vemos en el siguiente video. Que tengan buen día.